Ok, el sistema inmunológico, como ya les mencionábamos, es aquel conjunto de estructuras y procesos biológicos. ¿Por qué estructuras? Sencillamente porque son células las que se encargan de combatir a lo que son organismos que nos invaden. Proceso biológico porque involucra el hecho de que se van a crear sustancias, se van a crear esos anticuerpos que son el resultado de la acción del sistema inmunológico. ¿Dónde se crea? Precisamente en el huésped, o sea, en el organismo en el cual se va a proteger. Entonces, estas células no solamente van a detectarse o van a ser detectadas por eh, el sistema inmunológico, sino que también pueden protegernos contra otro tipo de células malignas. Por ejemplo, pueden ser patógenas o cancerosas en grado caso tal. Detecta una amplia variedad de agentes, desde el virus hasta parásitos intestinales. Es decir, que el sistema inmunológico es un sistema bastante complejo en el cual no solamente ataca bacterias, virus, puede detectar también la presencia de cierto tipo de hongo, sino que también puede detectar la presencia de parásitos intestinales microscópicos que tienden a destruir lo que es el sistema del huésped. Por ejemplo, puede ser un parásito, por ejemplo, como el plasmodium, que es lo que produce la malaria. Cuando el individuo, el plasmodium, invade el cuerpo del huésped y comienza a destruir todo lo que son sus células sanguíneas, entonces el sistema inmunológico se activa. Entonces, por eso se le menciona el hecho de los parásitos. Y también distinguir propias células y distinguir tejidos sanos de organismos para funcionar. Es decir, que logra identificar células que son propias del huésped, que son buenas, son propias del huésped, pero también identifica las células que invaden a las células que tenemos. Estos son el grupo o el conjunto básico, ¿sí? La organización básica de nuestros sistemas inmunológicos. Principalmente tiene que ver con el hecho de los mecanismos que utiliza, cómo destruyen a las células invasivas o células malignas, o los organismos que entonces invaden. Normalmente, ¿cuáles son los organismos que atacan el sistema inmunológico? Bacterias y virus. Pero entonces, cuando una bacteria o un virus ingresa a nuestro cuerpo, normalmente la característica es que nuestras células van a van a identificar a esa célula invasiva y se van a proyectar sobre ella. Cuando eso ocurre, entonces existe un acoplamiento por fagocitosis, el cual entonces destruye la célula invasiva. Pero al hacerlo, también genera una especie de células o lo que comúnmente se conoce como anticuerpos, los cuales van a ser específicos ante la posible invasión de esa célula invasiva en un futuro. Entonces, esos anticuerpos se crean y tienen una especie de memoria, lo cual entonces identifica si el virus en un futuro quiere atacar el cuerpo, ya el anticuerpo es específico para ese tipo de virus o para ese tipo de bacteria y por eso nuestro cuerpo queda protegido. Esa es la estructura o la acción básica de nuestro sistema inmunológico. Ahora, cuando eso ocurre, también se van a liberar ciertas, como se ven aquí en el esquema, cierto tipo de citotoxinas. O sea, que se van a desprender cierto tipo de sustancias, las cuales, producto de ese mecanismo de defensa, en algunos casos puede causar una alteración metabólica en nuestro cuerpo. Otra acción importante es el hecho de que, por ejemplo, se debe tomar en cuenta las vacunas. Las vacunas principalmente tienen que ver, en algunos casos, que son células que han sido tratadas genéticamente para que nuestro sistema inmunológico, al detectarlas, creen anticuerpos. Cuando se habla de células atenuadas o células que bacterias o virus que han sido trabajados genéticamente, significa de que el virus o la bacteria se modifica para que no tenga ese grado de complejidad de ser tan letal, sino que solamente sea identificado por el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico
logra identificar al virus y crea un anticuerpo. Ese es el efecto de la vacuna. Entonces las vacunas pueden ser que sean parte de un virus o pueden ser que sea el virus pero genéticamente atenuado para que no cause un efecto nocivo, pero que sí logre ser identificado por el sistema inmunológico para crear anticuerpos de una forma, digamos, natural para su posterior. Entonces, si el cuerpo es invadido por X virus, pero de una forma normal, el cuerpo tenga los anticuerpos. Características del sistema inmunológico. Bueno, principalmente se clasifica en lo que es el sistema inmunitario o innato o sistema inmunitario adaptativo, que son dos condiciones en las cuales vamos a explicar. Innato, la respuesta no es específica, la exposición conduce a la respuesta máxima inmediata, la inmunidad mediada por las células y componentes humorales, sin memoria inmunológica y presente en casi todas las formas de vida. Es decir, cuando hablamos de sistema inmunológico innato, significa de que son de una forma como natural, las cuales las células tienen esa capacidad de respuesta, versus el sistema inmunológico adaptativo, que es específicamente cuando participan estas células, unas células más específicas, contra patógenos, contra virus o bacterias, y se genera entonces lo que son los anticuerpos. Demora entre la exposición y la respuesta máxima. La exposición conduce a una memoria inmunológica. ¿Qué es una memoria inmunológica? Lo que le explicábamos ahorita. Por ejemplo, cuando nos vacunamos, se genera como una especie de memoria en la cual se van a generar anticuerpos específicos, los cuales van a durar toda una vida en nuestro cuerpo. Y sencillamente es porque esa condición inmunitaria en nuestro sistema inmunológico crea como una especie de memoria y las células que se van a generar en un dicho momento tienden a producirse y está produciéndose durante toda una vida. Una vez se generan los anticuerpos. Presente solo en vertebrados, ok. Cuando se habla de vertebrados, es que el sistema inmunológico, a partir de cierto tipo de organismos vertebrados, entonces tiende a actuar de una manera mucho más compleja, versus otro tipo de mecanismos que tienen algunos otros animales, en las cuales no es tan compleja como el caso de los mamíferos o vertebrados en forma general. Ok, este es un esquema de una célula, en este caso los linfocitos, o de los glóbulos, en este caso, que se generan en la médula ósea. Son células específicas, las cuales, si se puede observar la forma de la célula, ¿verdad? Cómo se acopla y cómo actúa principalmente ante la invasión de cualquier tipo de organismo patógeno. Ahora, el sistema inmunológico tiene que ver en sí con la formación de células, con anticuerpos básicamente. Pero el sistema inmunológico no solamente trabaja elaborando células o anticuerpos, sino que también tiene órganos, los cuales ayudan a la defensa de nuestro cuerpo y se acoplan a ese sistema inmunológico. Entonces, esos órganos, por ejemplo, tenemos las amígdalas, tenemos los nódulos linfáticos que lo tenemos debajo de nuestras axilas, de nuestra parte de nuestros apéndices también existen otro tipo de nódulos linfáticos, el vaso, lo que son los nódulos linfáticos que tenemos en nuestras glándulas. Es decir, que el sistema inmunológico se ayuda con ciertos órganos, los cuales también ayudan a identificar cierto tipo de fenómenos y nos ayudan a como a dar una alerta. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos algún tipo de infección, producto de un patógeno, puede ser virus o puede ser bacteria o cualquier tipo de patógeno, normalmente el primer síntoma de alarma que existe es que nuestras amígdalas y nuestros nódulos linfáticos tienden a inflamarse. Es decir, alrededor de nuestro cuello y en la parte de abajo de nuestro occipital, nuestra nuca, los nódulos tienden a inflamarse. O sea, se salen de la estructura normal, tienden como a esa protuberancia a nivel de lo que es la glándula. Entonces, esos son indicios de que nuestro sistema inmunológico está trabajando y que ha detectado algo que no es normal en nuestro cuerpo.
Entonces, esos son los primeros inicios de la manifestación de nuestro sistema inmunológico que está actuando. Ok, si hablamos de células, entonces tenemos que enfatizarnos en el hecho de que existen cierto tipo de células específicas. En este caso son los leucocitos, que normalmente también en algunos libros o literatura aparecen como glóbulos blancos. Ahora, los linfocitos también están los que son los anticuerpos, que son otro tipo de células. Hay las citoquininas, los macrófagos, los neutrófilos, que en su conjunto forman un gran grupo de estructuras celulares, las cuales nos defienden y que forman parte del sistema inmunológico. Y que son específicas y cada una de ellas tiene una labor dentro de lo que es esa la parte de desarrollo de defensa de nuestro cuerpo. La detección es complicada ya que los patógenos pueden evolucionar rápidamente. Definitivamente, una de las características que vivimos contemporáneamente es el hecho de que principalmente los virus tienen la capacidad de evolucionar rápidamente, es decir, tienen la capacidad de adaptarse a un antibiótico o a un medio o al sistema o evadir el sistema inmunológico del organismo huésped. Es decir, tienen esa facilidad. Algunas bacterias también tienen la característica, pero los virus son mucho más hábiles en lo que es la evolución y evadir esa estrategia inmunológica del huésped. Entonces, radica por eso el hecho de que los virus son mucho más peligrosos y tienden a también a la complejidad es que tienden a emitir señales genéticas, las cuales el huésped capta y replica. Por eso entonces los virus tienen esa característica. Ok, en el caso de producir adaptaciones, pues una de las características principales del sistema inmunológico pues, es el hecho de crear inmunidad. Esa inmunidad es a través de los anticuerpos, los cuales en algunos casos se pueden hacer de forma natural, pero también se pueden hacer de una manera, digamos, inducida. El hecho de que cada vez que nos vacunamos contra X enfermedad, sencillamente es que estamos estimulando al sistema inmunológico para que se prepare a través de esa vacuna que va genéticamente modificada o que va el virus o la bacteria de una manera atrofiada para que el sistema inmunológico lo detecte y de una vez comienza a generar anticuerpos. Entonces, esa es la forma en la cual se crean esas adaptaciones al sistema inmunológico. Bien, esta es la introducción de lo que es parte de lo que ustedes tienen en el módulo, que es básicamente un resumen de la actividad principal de lo que es el sistema inmunológico. Ahora vamos a ver en una forma más didáctica cómo se logra vincular los virus al sistema inmunológico y cómo ellos logran entonces alterar la acción del sistema inmunológico en sí. Ok, vamos a proyectarles entonces un video de lo que es la parte de la inmunidad. Vamos a proyectarle. Que tiene que ver básicamente con lo que le he explicado, pero en esta forma vamos a ver cómo un virus ataca específicamente el sistema inmunológico. Ok, necesito que alguien me indique si logran ver el video. No sé Sí, si profe, sí se ve. Sí. Se escucha el Sí. fondo. Ok, entonces yo voy a explicárselo, porque el video no tiene literatura, pero yo se lo explico. Ok, aquí vamos a ver las siguientes células. Aquí hay dos células principales. Ok, la primera célula que ustedes, me imagino que ustedes están viendo y que es la que llama más la atención, son esas bolas verdes. Esas bolas verdes no son más que virus, ¿sí? Esa es una de las formas de los virus. Los virus tienen muchas formas. Pueden parecer así como naves espaciales, tetraédicas, pero la normal que siempre se utiliza en forma didáctica para explicar el efecto es el virus del VIH. Este es el virus del VIH, la forma que tiene, helicoidal, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, el virus tiene una característica, tiene un cuerpo definido, sí, pero no tiene una estructura nuclear. ¿Qué es una estructura nuclear? A diferencia de nosotros,
como células eucariotas, células animales, nuestras células tienen un núcleo. En ese núcleo tiene una estructura que comprime o que envasa lo que son los cromosomas. Pero en el caso de un virus, no hay esa estructura como tal, ni tampoco en bacterias. Entonces, por eso, tanto virus como bacterias se catalogan como células procariotas, o sea, que no tienen esa estructura nuclear comprimida. Bueno, las otras células que se ven aquí son anticuerpos que se han sido creados, pero la célula mayoritaria que se logra ver es una célula blanca, o sea, una célula de nosotros. Entonces, vamos a ver cómo él se acopla. Ok, aquí el virus, ¿verdad? Está dentro de lo que es, ustedes ven que está como flotando, sencillamente sangre, dentro de lo que es los espacios intercelulares. Pero normalmente, cuando el virus llega, él tiende a acoplarse a la célula huésped. Cuando llega a la célula huésped, entonces, esto que vamos a ver, esa cadena, es el ADN del virus. Pero entonces, cuando él llega, se acopla a las células de nosotros. ¿Y qué hace la célula de nosotros? Ingenuamente comienzan a copiar ese ADN que el virus acaba de inyectarle, de pasarse. Cuando las células de nuestro cuerpo comienzan a ser células de copia, o sea, que las células comienzan a reproducirse, pues desgraciadamente comienzan a reproducirse, pero ya con el código genético del virus. Eso involucra de que la característica principal de los virus es que ellos inyectan o transmiten ese código genético para que las células de nosotros la capten y comiencen a duplicar el código genético del virus. Y por ende, todas las células de nuestro cuerpo comienzan entonces a hacer el mismo trabajo. Y por eso entonces el virus al final logra transformarse si estamos hablando de VIH, ya no es fase VIH, sino entonces al final es fase SIDA. O sea que todas las células del cuerpo comienzan a contagiarse y al final el virus entonces logra pasar ese objetivo, su código genético. Entonces, aquí es la fase en la cual el código genético, ese que se ve, esas letras que se ven ahí, son nucleótidos que ya cuando estén en cuarto año entenderán de este audio. Entonces, el virus comienza a replicar esa condición genética y se la pasa a nuestra célula y nuestra célula la capta. Entonces, cada vez que las células comienzan a hacer copias de sí mismas, ellas comienzan entonces a hacer esa copia errada. Por el virus de la vamos a verlo aquí. humana o VIH y se denomina síndrome porque consiste en la aparición de una o diversas enfermedades, las cuales se desarrollan porque el virus provoca la destrucción lenta, continua y progresiva de una parte de nuestro sistema inmunitario. Los primeros casos de SIDA se diagnosticaron en Estados Unidos en 1980, a raíz de la detección de casos graves de infecciones pulmonares. Pronto se descubrió que estos pacientes tenían algo en común. Y esto era una disminución de la cifra de un tipo determinado de glóbulos blancos denominados linfocitos CD4. Por esto se le llamó síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para diferenciarlo de las inmunodeficiencias que se observaban en niños y que son heredadas o congénitas. Hasta 1983 no se pudo determinar que el SIDA estaba causado por la infección de un virus nuevo y totalmente distinto de los hasta entonces conocidos como causantes de enfermedad en los humanos. Investigadores del Instituto Pasteur y posteriormente del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y de la Universidad de California aislaron
Bien, vamos a ver aquí, esta parte del virus. Ustedes logran ver en el virus, existen estas estructuras que salen de la base, de la periferia del virus en sí. Esas estructuras que ustedes ven aquí, sencillamente son prolongaciones las cuales se acoplan. Al acoplarse, liberan ciertas toxinas cuando las células de nuestro cuerpo la identifican. Una vez entonces se logra identificar, el virus logra ingresar al cuerpo y logra entonces, como vimos más adelante en el video, introducir lo que es la estructura celular del mismo individuo, o sea, de lo que es la parte del virus. Entonces, la complejidad de ellos involucra que los virus, al igual que las bacterias, pues tienen la capacidad de bloquear, más que todo, el libre desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del VIH, pues tenemos que verle el hecho de que la inactividad que tiene o lo que hace es básicamente que bloquea. Entonces, las características de las enfermedades oportunistas son las que entonces causan la muerte del huésped, del individuo. Sencillamente porque el sistema inmunológico, una vez hace las copias de células, pero con el ADN del virus, entonces ya el sistema inmunológico no tiene esa capacidad de identificación de crear anticuerpos ante, por ejemplo, hepatitis o ante una gripe normal o cualquier tipo de enfermedad oportunista. Entonces, como el cuerpo del individuo no tiene esa capacidad, el sistema inmunológico no tiene capacidad de acción, entonces la persona muere de las enfermedades oportunistas. Entonces, esta es la característica principal si nos basamos en el hecho de denotar el virus del VIH, que es pues, el que más se utiliza a nivel de pedagogía para explicar la acción que tienen los virus sobre el sistema inmunológico. Ahora, también tienen que recordar el hecho de que el sistema inmunológico no solamente es células, sino que también participan órganos que tienen que ver mucho con la identificación de estructuras celulares invasivas. Es decir, normalmente cuando tenemos fiebre es porque nuestro sistema inmunológico está reaccionando ante la invasión de un patógeno. Entonces, uno de los síntomas de esa invasión es que normalmente los ganglios linfáticos tienden a inflamarse, si están en esta área de nuestro cuello. O también, a veces, los ganglios que están debajo de nuestras axilas tienden a inflamarse. Entonces, o también en la parte pélvica. Entonces, eso es un síntoma de que algo no está bien dentro del huésped, por lo tanto, el sistema linfático a nivel de lo que son los ganglios se activa, comienza a generar ciertas sustancias y surge entonces la acción del sistema inmunológico a nivel de los linfocitos, en los cuales, pues una de las acciones que nosotros logramos percibir a simple vista es el hecho de la temperatura de nuestro cuerpo que comienza a aumentar. Normalmente nuestra temperatura es de 37 grados centígrados, pero cuando hay acción invasiva de un patógeno, el sistema inmunológico, por acciones propias del cuerpo, comienza entonces la temperatura a aumentar. Y eso es producto entonces es de la acción de los linfocitos. Ahora, como le mencionábamos entonces, también le vamos a proyectar acá la parte de los linfocitos. En este esquema podemos ver la acción que existe. Que no solamente existen lo que son a nivel de lo que son anticuerpos, sino que también se generan ciertas sustancias y ciertas células, como en el caso de las células T, que tienen una complejidad dentro de lo que es el sistema inmunológico, pero también se liberan ciertas citotoxinas. Entonces, estas sustancias en conjunto con los movimientos de fagocitosis, que son los que se hacen las células en el sistema inmunológico, actúan y logran neutralizar cierto tipo de bacterias y virus. Bien, entonces esta ha sido la breve introducción sobre lo que es el sistema inmunológico que está dentro de lo que es el módulo.
En el módulo, el sistema inmunológico está asociado al tema de nutrición, sencillamente porque dentro de la actividad metabólica de las células involucra que el sistema inmunológico tiene que estar en buen estado para su acción. Si tenemos un sistema inmunológico deficiente, es sencillamente a causa de que no tenemos una nutrición adecuada. Cuando hablamos de nutrición a nivel metabólico de las células, tenemos que ver el hecho de que existen procesos a nivel metabólico que están relacionados entonces a lo que es la forma en la cual las células logran captar el alimento, cómo lo logran metabolizar y por ende el estado celular de la célula involucra el hecho de que las células a nivel inmunológico estén bien. Entonces, si tenemos un sistema de nutrición deficiente, ese sistema de nutrición deficiente involucra entonces que el sistema inmunológico no va a actuar bien. Entonces, por eso la relación en el módulo de que el sistema de lo que es nutrición a nivel del metabolismo celular está relacionado con nutrición, con sistema inmunológico. Entonces, en resumidas cuentas, el sistema inmunológico tiene que ver con el hecho de defendernos de patógenos como bacterias, virus, parásitos y otro tipo de microorganismos que tienden a normalmente crearnos un daño letal. Normalmente una diferencia entre una bacteria y un virus radica en el hecho de que a nivel viral los virus tienen la capacidad, al igual que cierto tipo de grupos de bacterias, de neutralizar las defensas, pero es básicamente usando su código genético, haciendo réplicas en nuestro cuerpo, o sea que nuestras células comiencen a replicarlas y se comiencen a multiplicar en todo el organismo. Entonces, si nos basamos en el hecho de, por ejemplo, del VIH, pues ese es el mecanismo que utiliza. Si nos basamos en lo contemporáneo, que es lo que estamos viviendo ahorita mismo, pues el mecanismo es casi parecido al igual. Es más, el virus, el SARS, tiene la misma forma, la misma complejidad a nivel metabólico, y por eso es que es tan difícil, o ha sido tan difícil, la identificación, tratamiento. Y si nos basamos en tratamiento, pues tanto otra característica en común, pues virus de VIH y el SARS no tienen una vacuna, es solamente tratamientos paliativos. Entonces, esas son las situaciones en las cuales estamos viviendo. Y definitivamente, en muchas ocasiones el sistema inmunológico tiene que, pues, actuar, pero se ve, digamos, amañado por complejidades metabólicas celulares. Es decir, si las personas tienen complejidades metabólicas, digamos, enfermedades como diabetes, fallas cardíacas, o tienen otro tipo de complejidad a nivel metabólico, pues el sistema inmunológico también se va a ver afectado. No va a trabajar al 100%, no va a poder generar esa capacidad de respuesta. Entonces, de ahí el hecho del cual tanto el virus de VIH como SARS-CoV tienen esa característica de que el sistema inmunológico, si la persona no tiene el sistema inmunológico acoplado a un sistema de nutrición basado en buena alimentación y no desarrolla las actividades metabólicas normales a nivel celular, pues el huésped va a padecer. Entonces, esta es la introducción sobre lo que es el sistema inmunológico. En el caso del módulo hay tareas referentes a lo que son preguntas más que todo que se les programó, que tienen que investigar. El 90% de esas preguntas se responden en el módulo. O sea, si usted lee el módulo y lee la explicación y la clase que hemos visto hoy, esas preguntas se contestan directamente al módulo. Las otras preguntas sí tienen que investigarlas a través de lo que es cualquier plataforma de internet, pueden encontrar las respuestas. Para el caso de los que están trabajando en modulares, de igual forma se les recuerda el hecho de que tienen que trabajar con el módulo directamente y los que están trabajando por plataforma se le van a programar a partir del día de hoy. Se activan una serie de talleres que aparecen en la plataforma, los cuales pues deben contestar para la siguiente semana. No sé si tienen alguna pregunta referente a lo que es pues la parte del sistema inmunológico. Si no, entonces yo le hago breves preguntas relacionadas a lo que hemos explicado. Profe, yo sí le tengo una pregunta. Entonces, el sistema que usted estaba hablando era como del SIDA, pues, del VIH.
Entonces Sí, está como relacionado al COVID-19, porque exactamente. tiene las mismas funciones pero la única diferencia es que el COVID se pega a través de la salida de contacto del hablar y el Ujú. SIDA no, el SIDA se pega, ¿cómo le digo? A través de saliva o algo así. Bueno, ahí vamos a aplicar una diferencia que existe, ¿verdad? Es Ajá, que los virus y bacterias, principalmente en bacterias, existen dos clasificaciones, lo que son aeróbicos y lo que son anaeróbicos. Aeróbicos viene el hecho de que se transmiten de forma aeróbica, o sea, con presencia de oxígeno. Y los anaeróbicos son los que no necesitan oxígeno o no requieren oxígeno para poder entonces pasarse de un individuo al otro. En el caso del virus del VIH, son ciertas condiciones las cuales tienen que cumplirse para que una persona se contagie del VIH. Principalmente contacto directo. Por eso se manifiesta el hecho de que son a través de, por ejemplo, jeringuillas que se usan las personas que usan droga o a través de lo que es sangre o fluidos corporales como por ejemplo durante una relación sexual. Pero en el caso de el virus del COVID, pues es totalmente diferente. Hay una complejidad en la cual el virus del VIH desde el 1970 ha sido estudiado y todavía no se ha encontrado la cura. Pero el virus del COVID, pues, digamos, tiene cuánto tiempo, un par de años que se ha comenzado, digamos, en esta temporada a investigar más sobre su forma de transmisión, su forma en la cual actúa metabólicamente. Pero una característica que tiene es que, pues, sí se puede emitir, se puede contagiar de forma aeróbica, o sea, en el aire. Entonces, eso lo vuelve mucho, mucho más letal, porque quizás con el virus del VIH, pues la persona se le ha instruido o la persona ya sabe que a través de ciertas condiciones, a través de ciertas formas se puede contagiar. Y es más, existen métodos los cuales se puede evitar. Pero en el caso de acá del COVID, pues normalmente si tú hablas y tienes el virus de una forma asintomática, pues lo puedes esparcir y se distribuye en el aire, puede quedar en superficie y demás. Entonces, ese lo hace, además de no tener una cura, de no tener una forma, digamos, médicamente establecida de cómo tratarlo, pues que se puede emitir en forma del aire, se puede difundir a través de lo que es el aire. Entonces, eso lo hace mucho más complejo. Entonces, el tema de hoy era sistema inmunológico. Este tema, pues, hay muchas otras cosas que se pueden discutir, pero por efecto del tiempo y por efecto de lo que es el contexto del módulo, pues solamente se le ha hecho una introducción basado en aspectos contemporáneos y aspectos relativos a patógenos, específicamente bacterias y virus. Si habláramos o tuviésemos otra oportunidad de hablarles de la defensa a nivel de lo que es parásitos microscópicos, pues es básicamente lo mismo, pero en este caso los parásitos no utilizan el código genético para destruir nuestro cuerpo, sino que básicamente lo que hacen es destruir las células. Y bueno, ya ese sería otro tema y otro tipo de clase, pero el sistema inmunológico igual forma participa. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, es la malaria. Igual, cuando una persona tiene malaria, igual que cuando si tiene un patógeno como bacteria y virus, la primera secuencia de defensa que se activan son los ganglios linfáticos y las fiebres, porque el sistema inmunológico se activa. Entonces, la reacción que tiene inmediata es que se inflaman los ganglios y las fiebres. Pero ya entonces a nivel interno, las células, eh, al combatir el plasmodium, entonces actúan de una forma un poco diferente que con un virus o una bacteria. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, pues el sistema inmunológico tiene que ver mucho con lo que es la alimentación, tiene que ver mucho con la acción que tiene de los linfocitos, tienen que aprenderse cuáles son los linfocitos que se les mencionan en el módulo y la acción que cada uno de ellos. Y en base a las tareas, les reitero, pues que solamente tienen que responder las preguntas que están allí y básicamente
desarrollar los temas y a mandarlos a lo que son las plataformas y demás.